Bienvenidos a este tema que he titulado Salvar la tierra o salvar a sus habitantes, también con el subtítulo Del primer al segundo fin del mundo. Yo soy Enrique Rosenthal del Ministerio Profético Navegando del Pasado al Futuro. Antes de comenzar este importante tema, desearía orar con ustedes para que Dios nos bendiga y podamos entender la importancia de lo que está ocurriendo en este mundo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra en el contexto histórico y también actual. Te pedimos que estés ahora presente aquí con nosotros, con tus santos ángeles y también con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Señor, y a tomar buenas decisiones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Realmente los desastres naturales están aumentando tanto en frecuencia y en intensidad a nivel mundial. Terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, terribles huracanes que devastan islas y países enteros. Vemos mucho desastre por doquier y hay diferentes teorías, creencias e hipótesis al respecto del origen de todos estos desastres naturales. Quiero presentarles algunas de ellas, pero primero quiero decirles que la palabra de Dios ya había predicho para el tiempo del fin de que esto iba a ocurrir. Lo pueden leer, por ejemplo, en Lucas 21, versículos 25 en adelante, donde Jesús dice que la tierra estará en angustia, las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sobrevendrán en la tierra, y todo esto en el contexto del retorno de Jesucristo. Pero vemos que los hijos de Dios tienen una reacción muy diferente a todos estos desastres, y lo podemos leer juntos en Salmos 46, 1 al 3, donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Muchas personas y instituciones tienen diversas teorías respecto al origen de todos esos problemas. Les quiero presentar algunos de ellos como ejemplos. La élite del nuevo orden mundial, el Vaticano, las Naciones Unidas, los progresistas liberales de los Estados Unidos, ellos culpan al ser humano diciendo que es por causa de las actividades industriales, por causa de la emisión de dióxido de carbono, que vemos un aumento en los desastres naturales, por causa de la emisión de dióxido de carbono, y es por eso que hay cambio climático, calentamiento global, con todos los diferentes terribles consecuencias que vemos hoy en día a nivel mundial. Luego tenemos las personas creyentes en las teorías conspirativas, por ejemplo, HAARP. Ellos piensan que la moderna ingeniería climática, la geoingeniería, es culpable de los desastres naturales. Luego tenemos también, por ejemplo, muchos cristianos evangélicos que durante la época del presidente Obama creían que Dios está azotando los Estados Unidos por estar en contra de Israel y que los Estados Unidos sufren azotes, desastres naturales, cada vez que da la espalda a Israel y trata de dividirla. Tenemos otros cristianos evangélicos que culpan al movimiento homosexual, la agenda LGBT, y dicen que los desastres naturales son juicios de Dios. Recientemente, Roy Moore, candidato al Senado de los Estados Unidos, sugirió que los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas habrían sido un castigo a Estados Unidos por alejarse de Dios. Moore sugirió que Dios estaba enojado con los Estados Unidos porque legitimamos la sodomía y el aborto. Veamos lo que piensan los yihadistas del Estado Islámico al respecto. Ellos creen que el origen del huracán Irma que azotó los Estados Unidos fue enviado por Alá
y confían en que será un nuevo 11 de septiembre para América. Así los militantes del Estado Islámico calificaron el huracán como un soldado de Alá. Este mismo grupo terrorista describió la pandemia del coronavirus actual como un doloroso sufrimiento causado por Dios para las naciones de los cruzados, hablando de las naciones de Occidente que están en contra del Islam radical del Jihad. Así que ven, hay diferentes hipótesis de diferentes agrupaciones respecto a los desastres naturales y también a las plagas que azotan la humanidad. Sigamos adelante con otro ejemplo. ¿Recuerda los terremotos que hubo en México? Ahí hubo una diputada federal del partido PRI, llamada Carmen Salinas Lozano. Ella culpó al líder norcoreano Kim Jong-un y dijo: creo que la tierra está enojada por este señor de Corea del Norte. Dice que son consecuencias de sus bombas que lanza al mar. El Papa Francisco tiene también su teoría al respecto. Él explicó en un video por qué el diablo castiga a México. De acuerdo con el comentario del obispo de Roma, México es víctima de tantas catástrofes debido a que tiene la Virgen de Guadalupe. Dijo el Papa Francisco: yo pienso que a México el diablo castiga con mucha bronca, porque el diablo no le perdona a México que ella, la Virgen de Guadalupe, haya mostrado ahí a su hijo. Otro ejemplo es el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que dijo que la devastación de los huracanes es causada por la contaminación del capitalismo. Su llamado es a la reconciliación con la Madre Tierra y pidió al Papa Francisco diciendo que es urgente retomar el Acuerdo de París. Después de analizar estas diferentes hipótesis, teorías, ideas acerca del origen de los desastres naturales, tenemos que entender que siempre hubo desastres naturales aquí en la Tierra a lo largo de los siglos y de los milenios. Antes de la geoingeniería moderna del HARP, antes de la era industrial con sus emisiones de dióxido de carbono, antes del capitalismo, antes de legalizar el homosexualismo, antes de la fundación del Estado de Israel y del retiro de apoyo de parte de Estados Unidos, de Obama. Todas esas son excusas y justificaciones para ocultar lo que en realidad está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que nos estamos dirigiendo progresivamente al retorno de Jesucristo, hacia el fin del mundo. Jesucristo dijo: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que está pasando. La pregunta es: ¿cuál es el origen de los desastres naturales, de los problemas medioambientales, de la contaminación, según la palabra de Dios, según la Biblia? Permítanme leer con ustedes 3 versículos al respecto. El primero se encuentra en Isaías 24, versículos 1 y 3 al 6. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y ahora vamos a ver el por qué. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. El segundo versículo está en Oseas 4, 1 al 3, y dice así: Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen.
y homicidio tras homicidio se suceden. Y nuevamente la razón, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y veremos un tercer versículo bíblico en Jeremías capítulo 9, versículos 12 y 13, donde dice: ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo el Señor: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Y nuevamente la razón: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Oh, qué interesante los tres versículos que hablan de los desastres naturales, de la contaminación, de los problemas medioambientales, hablan a través de la palabra de estos tres profetas de que el problema es que el ser humano traspasó las leyes divinas. Por esta causa, dice, vino la contaminación espiritual y literal. También dice, por causa de la transgresión de la ley, mentir, matar, hurtar, adulterar, por lo cual se vinieron todos esos problemas. Y también porque dejaron mi ley, dice Dios. Oh, qué tremendo. Para entender lo que está pasando, tenemos que analizar cómo fue el primer fin del mundo. En aquel entonces, cuando vino el diluvio y se destruyó la tierra, cuando vino abajo todo el agua que Dios durante el segundo día creativo había proyectado encima de la atmósfera. En aquel entonces, dice Génesis 7:11, la tierra fue rota. Dice Génesis 9, versículo 11, que la tierra fue destruida. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Génesis 6, versículo 5 nos dice que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió en su corazón. Y dice el versículo 11, que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo? Que el tiempo del fin iba a ser como el tiempo de Noé, como aquel entonces. Y luego dice un poco más aquí en Génesis 4, versículo 19 al 24, habla acerca de Lamec, que era uno de los habitantes antediluvianos, y dice que él tomó para sí 2 mujeres. Poligamía, decadencia moral. Y un poquito más abajo, aquí en el versículo 23 y 24, dice acerca de Lamec: un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Oh, aquí vemos el dramático aumento en la violencia, en el crimen y en la injusticia que reinaba antes de la destrucción del mundo por medio del diluvio. En aquel entonces, cuando hubo el primer fin del mundo y la tierra fue realmente rota y destruida, como lo describe la Biblia, defragmentada en sus continentes, en aquel entonces hubo 3 fenómenos, 3 consecuencias para el planeta Tierra. En primer lugar, el sol se volvió dañino. Desde entonces el sol enceguece y quema a las personas. Antes, en el mundo antes del diluvio, había una capa protectora de agua que protegía aquí la tierra de los rayos del sol. Adán y Eva caminaban desnudos, ellos no se quemaban. Si ellos miraban hacia arriba, ellos no enceguecían. No, Dios había creado todo bueno en gran manera. Así dice Génesis, nada podía lastimar y dañar a las criaturas que Dios había creado, pero con el diluvio, con el primer fin del mundo, todo cambió. La segunda consecuencia fue que
el fundamento, la base de la tierra fue rota. Eso es lo que describe Génesis allá en el capítulo 7, de que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y desde que fue roto el fundamento y la base de esta tierra, tenemos las consecuencias de terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y también tsunamis. Y tenemos una tercera consecuencia negativa para el planeta Tierra desde el primer fin del mundo, desde el diluvio, que es el clima en rebelión, el clima inestable, el clima que se volvió loco. Sucede que se vino abajo toda la fuente de agua que Dios en el segundo día creativo había puesto encima de la atmósfera, se vino abajo en el diluvio. En esos 40 días y noches terribles del cataclismo del diluvio. Y desde entonces, esta tierra ya no tiene esta protección de una capa protectora. El clima ya entró en rebelión. Por eso tenemos vientos destructores, huracanes, tornados, tormentas tropicales y eléctricas, nieve y granizo, hielo, extremos de frío y de calor, inundaciones y sequías. Todas estas son consecuencias del diluvio. No había estas cosas en el mundo antes del diluvio. Era el paraíso. Todo era bueno en gran manera. No había nada que podría lastimar las plantas, los animales y el ser humano. Pero todo cambió después del diluvio. Hoy en día todos nosotros hemos nacido en un mundo donde es normal que haya todos estos fenómenos naturales. Todos hemos nacido teniendo que abrigarnos por el frío, protegernos de la lluvia, protegernos del viento. Todos hemos escuchado de inundaciones, de sequías, de terremotos, de maremotos, de tsunamis, de tornados, de erupciones volcánicas, de contaminaciones. Y para nosotros es como normal, porque hemos nacido en esta realidad y pensamos que es normal, pero no es normal. Antes de la destrucción, antes del diluvio, antes del primer fin del mundo, no había nada de estas cosas. El ser humano vivía en un mundo perfecto que Dios había creado. Tenemos que entender esto para entender la realidad en la cual nos toca vivir nosotros, lamentablemente, en un mundo roto y destruido, como describe Génesis a partir del diluvio. Todas estas consecuencias del diluvio, del primer fin del mundo, irán en aumento, en intensidad y en frecuencia hacia el clímax de la historia humana, hacia las 7 postreras plagas, eventos finales antes del retorno de Jesucristo y el fin del mundo, o digámoslo así, el segundo fin del mundo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que como cristianos no debemos preocuparnos, tener miedo ni ansiedad, porque sabemos de las señales que Jesucristo ha dejado en su palabra y también de los eventos proféticos que la palabra de Dios describe para poder reconocer el tiempo del fin. Veamos de qué manera todas estas consecuencias del diluvio y del primer fin del mundo llegan al clímax en el tiempo del fin durante las 7 postreras plagas. Veamos primero en Apocalipsis 16 el clímax de la tierra inestable. Allá en el versículo 18, durante la 7ª plaga, dice que habrá un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Oh, el clímax de la tierra inestable. Veamos el clímax del clima en rebelión. Aquí en Apocalipsis 16, en la descripción de las 7 postreras plagas, dice el versículo 18 que habrá vientos dañinos, relámpagos y truenos. Versículo 21, un enorme granizo como de 20 kilogramos. ¡Qué tremendo el clímax del clima en rebelión! Y vemos también el clímax del sol dañino durante las 7 postreras plagas, porque aquí nos habla en los versículos 8 y 9 del sol dañino, en tal extremo de calor que la gente se quema y blasfema el nombre de Dios.
Pero también vemos en el versículo 10 y en el versículo 21 el extremo del frío. Porque también aquí nos indica que las tinieblas que envolverán la tierra, que impedirán que los rayos del sol lleguen y traerán una oscuridad. Ustedes saben, con la oscuridad viene el frío. Y luego aquí en el versículo 21 nos habla del granizo. Y el granizo se da cuando hay frío. Así que durante las 7 postreras plagas encontramos el clímax final del diluvio, de la primera destrucción del mundo con todas sus consecuencias. En otras palabras, el primer fin del mundo nos lleva al segundo fin del mundo. ¡Qué tremendo! Allá en el retorno de Jesucristo y en el inicio del reino eterno de Dios. Hay un versículo muy interesante en Apocalipsis 11, versículo 18. Ahí Dios dice que llegará el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién destruye la tierra? ¿Quiénes son los culpables? Algunos dicen, son los industriales o son los ricos, porque ellos solo ven sus intereses económicos a costas del medio ambiente. Otros dicen, son las transnacionales porque ellos contaminan el cielo, la tierra y el mar con el plástico y el petróleo y los químicos y la radioactividad. Y otras personas dicen, los culpables son los generales de la tierra con sus bombas y con su destrucción que traen. Y de esta manera todos intentamos de dar la culpa a los demás, justificarnos y excusarnos. Pero de alguna manera también nosotros todos somos responsables y culpables en mayor o menor grado, directa o indirectamente, de la destrucción del planeta Tierra y de su contaminación. Por ejemplo, hablamos de la contaminación del aire, de la tierra, del agua, del espacio, la deforestación de los bosques, la minería intensa, el crecimiento de los desiertos, los saqueos de los recursos renovables y no renovables de la tierra. Oh, tremenda la frase, Apocalipsis 11, 18, que Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿A qué se refiere Dios cuando habla de la tierra? Pues todo lo que Dios creó. La tierra consiste en animales, en plantas, en el ser humano. ¿Y cómo tratamos nosotros a las plantas, a los animales, al ser humano, al prójimo? Hoy en día hay terribles cosas como manipulaciones genéticas, cruel violencia contra los animales en las granjas, en los criaderos. Pero quiero hacer una reflexión aún más profunda. ¿Qué es destruir la tierra? Si nosotros como seres humanos somos parte de la creación de Dios y parte de la tierra, nosotros también tenemos que velar por nuestro cuerpo, que es parte de la tierra, nuestra salud. ¿Cómo son nuestros hábitos? ¿Tenemos hábitos saludables o tenemos hábitos malsanos que nos traen contaminación a nuestro organismo, que nos traen perjuicio y enfermedades provocadas porque contaminamos nuestro organismo, quizás con drogas, quizás con azúcar, quizás con hábitos malsanos de no hacer ejercicios, quizás con alimentos que no nos hacen bien, quizás fumando, tomando alcohol o otros elementos que nos hacen daño. Vivimos en un gran conflicto realmente entre el bien y el mal. ¿Sabían? La palabra de Dios nos habla que el diablo, el gran enemigo de Dios, que ha caído sobre esta tierra, él también está provocando muchos de los problemas que vemos en este mundo. El diablo tiene también poder de influenciar sobre la naturaleza y su poder incrementa y aumenta hacia el tiempo del fin, hacia las postreras plagas. El libro de Job, por ejemplo, describe el poder que tiene el diablo sobre muchos eventos negativos aquí en la tierra.
En Job capítulo 1, versículos 15 y 17, por ejemplo, habla que el diablo podía incitar guerras. En el versículo 16 habla que él podía causar incendios. En el versículo 19 dice que el diablo puede traer vientos destructivos. En Job capítulo 2, versículo 7 muestra que él puede traer enfermedades. En Éxodo 7, 21 y 22 leemos que él puede contaminar agua. En Éxodo 8, 6 y 7 vemos que él tiene el poder de causar plagas como la de las ranas. En todo esto tenemos que entender que Dios permite estas cosas, pero no las causa. Dios no es el culpable de estas cosas. Como vimos antes, son consecuencias de la transgresión de la ley, de alejarnos de Dios, y también son actividades demoníacas de Satanás. Deuteronomio 28 describe que hay muchas maldiciones que pueden venir como consecuencias de la desobediencia, de la transgresión, de la rebelión del ser humano. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto en aquel entonces, fue porque el faraón era un déspota, era un tirano, era cruel. Y estas plagas vinieron por su opresión, por su terquedad, por su injusticia, por su rebelión. En cada plaga, cuando vino Moisés, había un chance que las plagas se detuvieran, pero no se detuvieron porque lamentablemente el faraón siguió insistiendo tercamente en no dejar ir al pueblo, en seguir manteniendo al pueblo en esclavitud, en oponerse a Dios. Si el faraón se hubiese detenido y hubiese dejado ir al pueblo, también estas plagas se hubiesen detenido. Frente a todo esto es tan importante analizar cuál es la reacción del Hijo de Dios. Cuando todos estos desastres le llegaron al Hijo de Dios, Job, ¿cómo reaccionó él? ¿Qué dice la Biblia ahí en Job 1, 20 al 22? La reacción del Hijo de Dios es no maldecir ni blasfemar, sino seguir confiando en Dios, porque sabemos que Dios tiene un plan. Detrás de todos esos desastres hay una razón de ser. Todas estas maldiciones, todos estos problemas son consecuencias de la rebelión, de la transgresión, de la desobediencia y del pecado. Eso es cuando en la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y muchas veces antes de la muerte, la enfermedad, consecuencias. Muchas veces también por la forma como nosotros los seres humanos hemos contaminado nuestro propio organismo. Y si analizamos las 10 plagas que nos presenta el Apocalipsis, nos daremos cuenta que el ser humano lamentablemente se mantendrá en su terquedad, insistirá en el pecado y no querrá arrepentirse para buscar una solución. ¿Seguirá el ejemplo del faraón? Miren aquí, Apocalipsis 9, versículo 20 y 21. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¡Qué terrible! Y lo mismo en las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16. Vean conmigo el versículo 9 y el versículo 11. Dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Oh, qué tristeza, que nosotros no seamos entre aquellos
No, nosotros debemos sí arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios, cambiar, dejar de ser rebeldes, dejar de ser transgresores, dejar de ser personas que hacen el mal. No, nosotros debemos hacer el bien y ser de aquellos que frente a toda esta maldad no participan en ella. Nosotros no debemos participar en la destrucción de esta tierra. Nosotros debemos intentar no contaminar. Debemos intentar no destruir nuestro propio organismo. Debemos ser aquellos que no destruyen la tierra. Cada vez cuando hubo una destrucción, como en el tiempo de Noé, hubo hombres y mujeres, familias, niños fieles, como la familia de Noé que sobrevivió el diluvio. En el tiempo de Sodoma y Gomorra hubo personas, familias fieles, como Lot y su familia que se salvaron de Sodoma y Gomorra. En el tiempo cuando Job tuvo que soportar todas estas plagas que cayeron sobre él, él se mantuvo fiel a Dios. Y así siempre hubo y hay hijos de Dios que se mantienen fieles y leales a Dios frente a las circunstancias. Lo mismo en el tiempo del fin. Cuando caigan las 7 posteras plagas, habrá un remanente, hijos de Dios fieles, que no participarán en la destrucción y en la contaminación, y en la maldad y en la transgresión de la ley, y en el pecado y en la apostasía, sino que serán leales a Dios. Y tú y yo debemos ser de entre ellos. Lo que actualmente experimentamos son también señales del tiempo del fin que Jesucristo había dejado para que nosotros podamos identificar la cercanía de su venida. En Mateo 24, por ejemplo, describe Jesús en los versículos 6 y 7 que iba a haber guerras, pestes, que son enfermedades mortales, hambres, terremotos, etc. Pero en primer lugar, Jesús en Mateo 24, los versículos 4 y 5, y en otros versículos del capítulo, identifica los engaños religiosos y espirituales aquí en la tierra. Porque no solamente tendríamos que enfrentar problemas de diversas índoles, sino también engaños religiosos y espirituales con el intento de desviar a los hijos de Dios de la verdad y de la obediencia a Dios y del claro camino. Vamos a la recta final de este mensaje y a algunos aspectos muy actuales que estamos viendo cada día en los medios de comunicación hace varios años y décadas. Seguro todos hemos escuchado hablar una y otra vez en los medios de comunicación como casi indoctrinándonos de que esta tierra está destruyéndose, que nosotros provocamos el cambio climático, el calentamiento global y todas sus devastadoras consecuencias, y si no cambiamos esta realidad, este mundo muy pronto se va a destruir. Los seres humanos muy pronto y los animales nos podemos extinguir, de que solo hay pocos años, y entonces este mundo se va a destruir. Así nos hablan, y con este discurso dan la culpa al ser humano por la emisión sobre todo de dióxido de carbono, que debe ser detenida para que el calentamiento global no avance, para que el clima en esta tierra no suba ni 1, ni 2, ni 3 grados más, etc., porque si no nos vamos a extinguir y toda la vida en el planeta Tierra se va a acabar. Básicamente esta es la retórica. Así fue durante años y algunas décadas, y en los últimos años fue reforzándose, sobre todo el 2019, con los incendios a nivel mundial, como supuesta consecuencia también del calentamiento global y de las actividades humanas. Y finalmente, ahora, el 2020, vemos lo del coronavirus. Y este coronavirus ahora ya muchas personas e instituciones están relacionando como consecuencia del calentamiento global. El mismo Papa dice que la pandemia del COVID-19 podría ser una respuesta de la naturaleza al cambio climático. Y de esta manera hay 3 instituciones sobre todo que llevan adelante esta agenda, que son la ONU, el Vaticano y los progresistas liberales de los Estados Unidos.
Y ellos en una triple alianza babilónica del fin, como describe Apocalipsis 16, 13 y 14, están llevando a la población mundial, a los gobiernos de la tierra, a tomar claras decisiones con el propósito de salvar la tierra. Y aquí llegamos al punto del título de este tema: salvar la tierra o salvar a sus habitantes. Quiero darles algunos ejemplos de los últimos años y de los grandes medios de comunicación al respecto, como el obispo de Roma está en esta misma línea con fuerza avanzando. El Papa Francisco pide salvar al mundo de la destrucción. El Papa: para salvar la casa común necesitamos una revolución desde abajo. El Papa Francisco puede ayudar a salvar la vida en la tierra. El Papa Francisco dice que llegó la hora de salvar el planeta y alaba acciones de la juventud. Y cuando el Papa Francisco dio su discurso ante la Unión Europea, ante las Naciones Unidas, ante el Congreso de los Estados Unidos, siempre trae discursos humanísticos con el propósito de salvar la tierra. Pero nunca escuchamos una palabra de Jesucristo, de la Biblia, de la palabra de Dios. Ningún llamado al arrepentimiento, ninguna palabra que describe que lo que estamos viendo en esta tierra podrían ser señales del tiempo del fin y del cercano retorno de Jesucristo, y de que este mundo llegará a un fin, pero que Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que luego habrá una recreación, cielos nuevos y tierra nueva. De eso no dice nada, no menciona ni una palabra, sino solo trae este mensaje de que debemos salvar la tierra, el planeta, la casa común, este globo, este planeta. Y en su afán de salvar la tierra, el Papa Francisco escribió una carta encíclica que se llama Laudato Si, del Santo Padre Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Y esta fue la primera encíclica enviada a todo el mundo. Ojo, no fue una encíclica enviada a los católicos de esta tierra, sino a los habitantes de toda la tierra. Y en ella él hace un llamado en esta primera encíclica mundial para que nosotros hagamos todos los esfuerzos para salvar la tierra. Y ahí en esta carta él propone un nuevo pecado. Y este nuevo pecado es la degradación ecológica. Él habla del pecado contra la creación, habla en relación de que los seres humanos degradan la integridad de la tierra y contribuyen al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminan las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. En otro lugar de su encíclica dice: hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato y abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza. ¿Y sabían ustedes que fue líder de la Iglesia Ortodoxa el griego Bartolomé I, patriarca ecuménico y arzobispo de Constantinopla, que fue el primero en proclamar que la degradación ecológica es un pecado? Y ahora tenemos al Papa Francisco diciendo también que la destrucción del medio ambiente es un pecado grave. Ahora, en este momento quisiera decirles que la palabra de Dios es muy clara en decir qué es pecado. Primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Pero justamente la Iglesia Católica y la Ortodoxa han transgredido los 10 mandamientos de Dios. Estas dos grandes religiones cristianas, la ortodoxa oriental y la católica romana, son aquellas que han cambiado los 10 mandamientos de Dios. Lo que es transgresión de la ley, vean ustedes en Éxodo 20, 3 al 17, y comparen con el catecismo.
Ellos quitaron el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de imágenes. Ellos cambiaron la ley de Dios respecto al día de reposo de sábado en domingo, del séptimo al primer día de la semana. Y la Biblia dice, como vimos al inicio de este tema, que justamente la transgresión de la ley de Dios tiene como consecuencia y causa los problemas medioambientales, la contaminación y la destrucción medioambiental. Quiero contarles un poquito más acerca del afán del Papa Francisco por salvar la tierra. Aquí unos cuantos periódicos más donde dice: el nuevo pecado que el Papa Francisco propone para salvar el planeta, el pecado ecológico. Luego dice aquí: el Papa estudia introducir el pecado ecológico en el catecismo. Y en este otro periódico dice: daño al medio ambiente, ecocidio. Por orden del Papa, el pecado ecológico ya está definido para entrar en el catecismo. Oh, ¿cómo se llama este nuevo pecado? El pecado ecológico, el ecocidio. Miren aquí este otro periódico. El Papa perfila el ecocidio como pecado. Y si vamos al final de este artículo, dice que en opinión del Papa Francisco nos enfrentamos en estos casos a crímenes contra la paz, que deberían ser reconocidos como tales por la comunidad internacional. Oh, y de esta manera está en pleno acuerdo con Greta Thunberg. Ustedes seguramente escucharon hablar de esta muchacha, de esta niña, activista medioambiental. Ella se reunió con el Papa Francisco allá en el Vaticano y aquí se dieron la mano y ella le mostró una pancarta donde ella le invitó al Papa Francisco de unirse a la protesta climática, al paro climático, y ahí mismo en esta hoja dice celebrando Laudato Si. Y el Papa Francisco la llamó a Greta Thunberg una gran testiga de la enseñanza de la Iglesia respecto al medio ambiente. Ahora, esta niña Greta Thunberg pide que el ecocidio sea tratado como delito internacional, igual como el Papa lo había hecho. El periódico sigue diciendo que ella pidió a los gobiernos europeos que respalden los llamados para que la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya. Oh, qué eventos más impresionantes estamos viendo. ¿De quién es la Corte Internacional de Justicia? Es un brazo de las Naciones Unidas. Aquí estamos viendo cómo progresivamente se está perfilando como salvador de la tierra las Naciones Unidas, el Vaticano, los movimientos liberales que intentan salvar la tierra, todos en contra del malvado dióxido de carbono que supuestamente está calentando la tierra y como si fuese un veneno, cuando el dióxido de carbono no es ningún veneno. Y además hay muchos científicos que ya han demostrado que el dióxido de carbono no es culpable del calentamiento global. Más al contrario, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 16, 8 y 9, en las postreras plagas, aquí vemos que el calentamiento global en realidad es el calentamiento del sol. Por lo tanto, el calentamiento global no está ocurriendo por causa de las actividades humanas, como nos quieren hacer creer. Y el dióxido de carbono tampoco es un veneno. No, es como el oxígeno de las plantas, que ellas usan en su fotosíntesis para cambiar el dióxido de carbono por oxígeno. ¿Saben? Lo que estamos observando en la Tierra no solamente son extremos de calor en diferentes lugares. Estamos experimentando también extremos de frío en muchos lugares, como por ejemplo olas tanto de calor como de frío que están matando a muchas personas. Vemos nevadas históricas en lugares desérticos donde en muchísimos años y décadas no había nieve.
Vemos eventos inusuales de frío extremo en diferentes lugares de la Tierra. Vemos que en la Antártida el hielo está aumentando. Vemos como en Arabia Saudita, después de 85 años, por primera vez hubo nieve. Igual en Japón, después de 115 años, en una isla subtropical, primera vez nieve. Vemos en Estados Unidos hace poco tiempo la nevada del siglo. Así que vemos que por un lado el extremo del calor, pero también el extremo del frío están aumentando. Y eso es lo que exactamente nos describe Apocalipsis 16 en las 7 posteras plagas, lo que vendrá. Porque lo que vemos ahora son pequeños preavisos de lo que vendrá. Pues allá en Apocalipsis 16, 8 y 9 nos habla de los extremos del calor que vendrán provocados por el sol que aumenta la actividad. Y el mismo Apocalipsis 16 nos muestra extremos en el frío que también ocurrirán si ustedes analizan Apocalipsis 16, 10 y 21, donde todo esto culmina en un terrible granizo que es provocado cuando hace frío. De paso se ha dicho que hay muchos científicos y también líderes mundiales que ya han dicho que el asunto del cambio climático tal como se nos presenta es un fraude y es un golpe para instituir un nuevo orden mundial. Por ejemplo, dijo el presidente ruso Vladimir Putin en 2015 que el cambio climático es un fraude para que Rusia no aproveche su gas y su petróleo. Y el asesor del primer ministro de Australia dijo que el cambio climático es un engaño liderado por la ONU para crear un nuevo orden mundial. Pero el problema es que todas las voces opositoras de cientos de científicos no salen a luz y no son transmitidas en los grandes medios de comunicación que están siendo sincronizados con una dialéctica en relación a esta temática. ¿A dónde nos lleva todo esto? Ustedes acaban de ver que el Papa Francisco emitió su carta mundial Laudato Si. Quiero mostrarles unos cuantos artículos de la prensa internacional al respecto. Aquí dice, Nuestra Madre Tierra, nuevo libro del Papa sobre la crisis medioambiental. Encíclica ecológica Laudato Si, el abrazo del Papa Francisco a la Madre Tierra, la lucha por la Madre Tierra y la contribución de Laudato Si. Laudato Si, la Madre Tierra y el cuidado de la casa común. Laudato Si, recitada en décimas de la hermana y Madre Tierra. ¿Han escuchado una y otra vez Madre Tierra, Madre Tierra, Madre Tierra? ¿Saben ustedes que la Madre Tierra viene de un concepto de profundo paganismo? Les quiero leer aquí unas citas. Según el diccionario, la Madre Tierra es una diosa madre que sirve como deidad de fertilidad general. En algunas culturas además es representada como la Madre Tierra, siendo la generosa personificación de la tierra. La divinidad de la Pachamama, la Madre Tierra, representa la tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza, es todo ello en su conjunto. ¡Oh, qué interesante! La Madre Tierra. Y de esto habla Francisco en su carta encíclica Laudato Si. Les quiero mostrar aquí, en el primer párrafo de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si dice, Alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Oh, el concepto de Madre Tierra es profundo paganismo. Un poquito más allá en la encíclica, en el párrafo 92 dice, con tierno cariño, al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Esas son palabras mayores. Acabamos de ver en el diccionario que Madre Tierra, Pachamama, es una diosa pagana. Y ella, como dice aquí en el diccionario, está en relación a la fertilidad en general. ¿Por qué?
Si hay una madre tierra, tiene que haber un padre sol. El padre sol como el que engendra la madre tierra con sus rayos del sol. Los rayos del sol del padre sol en el paganismo llegan aquí y fertilizan la madre tierra que luego hace crecer las plantas y nos da vida. Aquí estamos en profundo paganismo, pero tanto el sol como la tierra son entes que Dios ha creado en los días creativos, en el cuarto día de la creación. Sol, luna y estrellas son creación del Dios creador de los cielos y de la tierra. Nosotros no debemos adorar al Dios Sol, ni a la diosa Tierra, ni al Padre Sol, ni a la Madre Tierra, porque esto sería profundo paganismo. ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando? Eso es muy preocupante. ¿Cómo el Papa Francisco va a hablar de la Madre Tierra? Porque implícitamente esto conlleva el Padre Sol. Pero ahora les quiero decir lo que hay detrás de todo esto. Hace unos instantes vimos que el Papa Francisco perfila el ecocidio como pecado y que él en su opinión dice que nos enfrentamos a crímenes contra la paz que deberían ser reconocidos como tales por la comunidad internacional. Y vimos como la niña Greta Thunberg, que es como una marioneta en las manos del Vaticano, pidió que el ecocidio sea tratado como delito internacional y que pidió que los gobiernos europeos respalden los llamados para que la Corte Internacional de Justicia de la ONU se haga cargo de estos ecocidios, de esos crímenes, de esos pecados contra la naturaleza. Ahora quiero mostrarles el logotipo de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Miren, ¿qué vemos aquí? Una mujer en el sol y con la tierra debajo. La madre tierra, el padre sol, los rayos del sol fertilizando la tierra. ¿Saben? El trasfondo de todo esto es que se está implementando camufladamente el paganismo del dios sol y de la madre tierra, con el propósito de salvar la tierra en vez de salvar a sus habitantes. Y lo que se implementará será un decreto del Día del Sol, por ley, a través de la Corte Internacional de Justicia, para salvar el planeta Tierra de la destrucción. Lo que el Papa Francisco desea y propone también como solución es el domingo como día de descanso. Lo ha dicho muchas veces, y también los papas anteriores a los gobiernos de esta tierra, de que debemos guardar el domingo por ley, el día del sol, el antiguo y camuflado día del sol del paganismo profundo de Babilonia y de Roma pagana imperial. Eso es el trasfondo de lo que estamos viendo. Muy pronto, lamentablemente, se implementará un día de descanso solar dominical, el antiguo y pagano día de adoración al sol del dios sol con su madre tierra. Se implementará y solo habrá un remanente de hijos de Dios que reconocerá esto y se dará cuenta, no se trata de salvar a la tierra, se trata de ¿qué? De salvar a los habitantes, de la destrucción de la tierra, de la destrucción del segundo fin del mundo, del cual Jesús nos advirtió. Les quiero leer aquí, ¿de qué se trata? ¿De salvar al mundo o de salvar a sus habitantes? La Biblia es clara, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Juan 3:17, Él vino a salvar, no a condenar. ¿Salvar de qué? Salvarnos del pecado, pues el nombre de Jesucristo significa Salvador. Mateo 1:21, Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Oh, el pecado es poderoso y es un esclavizador, dice Juan 8:34. Y además condena al pecador, Efesios 2:1. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte.
Así que Jesucristo salva del pecado y por lo tanto salva también de su consecuencia y de su condenación, que es la muerte. Por eso hay resurrección, por eso hay vida eterna, por eso hay recreación. En Lucas 5, 31 y 32 dijo Jesucristo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén, qué bendición. Hebreos 9:36. Cristo se ha manifestado para destruir el pecado. Lucas 19:5, 9 y 10. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Le dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 3:23 y Romanos 5:12 nos indica que todos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos pecado y todos necesitamos a Jesús como Salvador. Tal como está escrito en Romanos 3:10 y 12, que no hay justo ni aun uno, que todos se habían desviado. Primera de Juan 1:8 a 10 decía que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos mentirosos. Oh, todos nosotros hemos pecado, pero si aceptamos a Jesucristo, si nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él nos perdonará, nos dará perdón, reconciliación con Dios, nos derramará su gracia, tendremos vida eterna, obtendremos la resurrección en el caso que tengamos que morir antes de su venida, y entonces recibiremos un cuerpo nuevo, glorificado, incorruptible, inmortal, para vivir por la eternidad. Ese es el plan de Dios. Saben, amigo, hemos hablado mucho acerca del primer fin del mundo, del segundo fin del mundo, del retorno de Jesucristo, de los intentos de las organizaciones religiosas y las instituciones mundiales de salvar la tierra, en vez de estar intentando salvar al ser humano, de los cuales cada día mueren como 70 a 80 mil personas. Quiero decirles que habrá un final feliz porque la Biblia habla de la recreación de los cielos y de la tierra. Los diferentes profetas de la palabra de Dios vieron esta realidad, pues Dios recreará esta tierra, todo, para que todo sea bueno una vez más, para que una vez más el ser humano pueda vivir en felicidad, en seguridad, en armonía, en presencia de su Creador, en amor, en justicia y santidad. Quiero leerles estos versículos para terminar. Apocalipsis 21, 1 al 4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y cómo lo describe San Pedro? En 2 de Pedro 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén, qué bendición, qué gran promesa. Y veamos cómo lo describe el profeta Isaías. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y un poquito más allá, en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, nos indica que tal como aquí en la tierra, también en el cielo guardaremos el día del Creador, el santo sábado, por la eternidad. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día sábado en día sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Amén, qué bendición. El Señor Jesús viene pronto. Las señales son claras. Debemos prepararnos. Este mundo está yendo de mal en peor. Nosotros personalmente debemos evitar
ser parte de la contaminación o la destrucción del planeta Tierra, lo que nos incluye a nosotros mismos, nuestro organismo. Debemos advertir a la gente que Cristo viene pronto y que Él desea salvar a las personas, porque esta tierra, como planeta, no se va a salvar, se va a destruir, como dijo Jesucristo. Él dijo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero tú y yo debemos ser salvos y podemos ser entre aquellos que luego habitarán los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que Dios nos bendiga a todos con este conocimiento. Amén.